Para nosotros un honor, un privilegio poder estar aquí poniendo un grano de arena, un ladrillo más en lo que ustedes como iglesia ya están edificando en Santa Cruz y en Bolivia entera. Nosotros estamos hoy cerrando con esta enseñanza la campaña Transformando Bolivia 2023. Ya hace un mes más o menos que hemos estado enseñando en diferentes ciudades. Estuvimos en La Paz, en Oruro, en El Alto. Vinimos aquí a Santa Cruz también una semana, luego fuimos a Sucre una semana y hemos estado enseñando principios y cosmovisión bíblica del gobierno, de gobierno civil, de familia, de educación. Y bueno, gracias al Señor se pudo llevar un mensaje fresco también, un mensaje desafiante a las universidades, a los colegios, a las iglesias, a los líderes y a la iglesia en general. Así que algo que, si a mí me preguntaran hoy en día, ¿qué tenemos que hacer con las nuevas generaciones, con los niños? ¿Cómo tenemos que formarles, discipularles, verdad? Cuando nosotros trabajamos en la escuela dominical, yo también he sido maestro de escuela dominical, trabajé con niños, trabajé con jóvenes, con familias, y uno de maestro en la escuela dominical siempre está diciendo, ¿y hoy qué voy a enseñar? Porque ya les enseñamos el arca de Noé, con los títeres, con las figuras, hicimos un teatro, hicimos de todo, ¿verdad? Le enseñamos a David y Goliat, ¿y hoy qué les voy a enseñar? Siempre estamos pensando, bueno, ¿qué voy a enseñar hoy? Y a los jóvenes también, ¿no? Es desafiante trabajar con jóvenes. ¿Cómo vamos a llegar a su corazón? ¿Cómo vamos a lograr que él ame al Señor? Que él realmente venga a la congregación por convicción. Y estamos preguntándonos eso y buscamos muchas maneras de que ellos puedan venir. Está bien, todo es válido. Sin embargo, después de nosotros haber trabajado con los niños, los jóvenes, matrimonios, familias, y viendo muchas veces el resultado o el fruto un poco, tengo que decirlo así, un poco frustrante, ¿sí? Porque como que no veíamos nosotros el fruto de nuestro trabajo. Pero ¿qué pasó con este niño? Si nació en la cuna cristiana, si vino a la escuela dominical siempre. ¿Qué pasó cuando llegó a su adolescencia, a su juventud? ¿Qué pasó con lo que le enseñamos y nos frustrábamos? Y entonces pensamientos de tipo ideológico, una ideología a veces progresista, socialista, marxista, una ideología antinatura, era la evidencia de lo que estaba pasando en las generaciones de los jóvenes cristianos con los que trabajábamos, y decíamos, algo estamos haciendo mal, Señor. Y claro, entendíamos entonces un poco de lo que leía Franz ahorita, ¿no? Deuteronomio 6, 7, Salmo 78. Dios le dio la comisión de discipular a las nuevas generaciones, a los padres. Y nosotros decíamos, bueno, Señor, pero ¿qué está mal en eso? ¿Qué es lo que está mal en eso? Sí, ya leo Deuteronomio, leo Salmo, sí, está bien, Señor. Y entonces el Señor nos decía los padres no están haciendo eso. No, Señor, pero nosotros lo estamos haciendo. Por eso, Señor, como ellos no lo están haciendo, nosotros lo estamos haciendo. Y el Señor nos decía, ese es el problema, que yo a ustedes no les mandé a hacer eso. No fue un maestro, no fue el pastor, fue a los padres. Y ahí fue como el primer choque. Bueno, sí, Señor, pero no nos mandaste, pero alguien tiene que salvar esta generación en peligro, Señor. Sí, pero es que yo necesito que ustedes, los maestros, la iglesia, los líderes, entrenen a los padres para que los padres lo hagan. Y si no, no va a funcionar. Vamos a cosechar, pero muy poco. Yo quiero que ustedes tengan canastas llenas de niños, de jóvenes que en su juventud, como dice la palabra del Señor en el Salmo 144, 12, que nuestros jóvenes sean como plantas frondosas de un jardín y que nuestras jovencitas sean como las columnas labradas de un palacio. Dice que así sean nuestros hijos en la juventud. Y para que eso se logre, el único que va a poder llegar a labrar esa niña, esa chica, como esa columna frondosa, y quien el único que va a poder cuidar esa planta para que llegue a ser frondosa en su juventud es papá y mamá. Así que quiero que le enseñen a papá y a mamá a labrar y a cultivar. No se la hagan fácil, no se la dejen fácil.
Y entonces nosotros decíamos, también reflexionando un poco desde el trabajo que hacemos con el Centro de Pensamiento Cristiano en Colombia y Diseños del Reino, y entonces ¿qué hacemos? Así que nos dimos cuenta que Dios le dio la instrucción en Deuteronomio a Moisés, y lo que le recomendó fue: enséñale esto a los padres para que ellos se lo enseñen a sus hijos. Cuando vayan por el camino, cuando vengan por el camino, al levantarse, al acostarse, escríbelo como frontales en medio de tus ojos, ¿verdad? Enseñanza 24/7. Y en el Salmo 78 también leíamos que decía: y entonces para que los padres se lo enseñen a sus hijos, y los hijos a las generaciones que han de venir, y los hijos a los hijos de sus hijos. Y entonces como que nosotros leíamos, el Señor nos decía: ¿qué hay de especial en esto? Señor, que tú le dijiste a Moisés y al salmista que hiciera una escuela de padres, que él no le enseñara a los hijos, sino le dice fue: enséñale esto al pueblo para que ellos se lo enseñen a sus hijos. Yo no te mandé a ti a enseñar a los niños. Eso es una jurisdicción, una responsabilidad, y a quienes yo les voy a pedir cuenta es a los padres, y a la iglesia. Y a ustedes les voy a pedir cuentas por si le enseñaron o no a los padres para hacerlo bien con sus hijos. Así que nosotros soltamos un poco la enseñanza con niños, con jóvenes, con adolescentes, con de todo, y dijimos: vamos a empezar a hacer escuelas de padres. Y empezamos a trabajar con los padres y hemos visto el fruto. Hemos visto la transformación desde lo más crudo de la familia, desde el propio corazón de la familia. Hemos visto cómo se transforma el matrimonio, la familia completa, trabajando escuela de padres. Y no volvimos a trabajar con chicos. Y a veces los padres que vienen interesados nos dicen: ay, ¿y a qué hora se conecta mi hijo para que le enseñen? No. Nosotros no enseñamos a sus hijos. Deuteronomio 6, 7, Salmo 78. Es tu responsabilidad. ¿Pero me puedo conectar con ellos para la clase? No, tampoco. Nada. Ustedes son los que deben estar aquí sentados pagando el precio 1 o 2 horas. Nosotros les vamos a dar la herramienta, nos edificamos unos a otros, y ustedes después van y entre semana hacen toda la aplicación práctica con sus hijos. Y al comienzo los papás son un poquito desafiados porque no están acostumbrados, ¿no? Ellos quieren es que nosotros les hagamos el trabajo. Pero ahora tenemos los testimonios de todas estas familias felices, agradecidos. No se imaginan cómo mi corazón se acercó al de mi hijo. No se imaginan cómo el corazón de mi hijo se acercó al mío. Los tiempos de pedirnos perdón, de reconciliación, de ponernos a cuentas. Ahora conozco a mi hija, ahora mi hija me conoce, mi hijo se convirtió. Mi esposo era un incrédulo y se convirtió en una de las aplicaciones prácticas que nos dejaron de familia. Y empezábamos a ver fruto en el matrimonio, en la individualidad de cada una de la familia, luego en todo el núcleo. Y decíamos: wow, Señor, tanto tiempo que nosotros lo estábamos haciendo mal como ministerio. Gracias por permitirnos ver el error, y también por ayudarnos a entender qué era lo que tú querías. Así que el trabajo con la familia es muy importante, pero el trabajo con la familia empieza con el trabajo con los padres, ¿sí? Dios tiene un propósito con la familia. Yo quiero que ustedes se me acompañan en Efesios 3:15. Desde el 14 el Señor está hablando, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces la familia en este tiempo está sufriendo un ataque directo para distorsionar, para ser destruida, para alterar los roles, para desanimar a los niños, a los jóvenes, ¿sí? Para hacer que el esposo abandone, que la esposa tenga confusión, tenga problemas emocionales. El ataque es directo. Y nosotros diremos: bueno, sí, siempre ha estado el ataque. Claro, lo que pasa es que antes era sutil. Era muy sutil el ataque que el enemigo hacía a la familia. Pero ahorita es evidente, es directo. Ustedes lo pueden ver en los medios de comunicación, noticieros. Ustedes lo pueden ver en las redes sociales. ¿Qué es lo que están enviando? ¿Qué es lo que están consumiendo ahora los jóvenes? Y ni qué hablar de la política. ¿Qué tipos de leyes están legislando ahora? Y cómo muchas de esas leyes están atentando contra la institución de la familia, la institución del matrimonio, ¿verdad?
Teníamos legislaciones antes que prohibían, por ejemplo, el divorcio. Ahora, por ley, está obligado. De hecho, hay divorcio express, ¿sí? Van a tu casa y no tienes que ir a la notaría y te divorcias en casa. O hay aborto express, también van, te asisten, te mandan, ni siquiera van, te mandan un paquetico, una caja donde va el misoprostol y todo lo que necesitas para abortar, y por WhatsApp te van guiando para cómo abortar. Y todo eso está siendo legislado desde el Estado, ¿sí? Como un derecho. Y ni qué hablar de la educación, ¿verdad? Por ejemplo, la currícula que se está levantando ahora aquí en el sistema educativo de Bolivia es una currícula completamente antibíblica y es completamente antifamilia. Resaltado en azul dice: el diseño de familia tradicional es tóxico, es nocivo y tenemos que cambiarlo. Eso es lo que dice allí resaltado en azul. Y necesitamos reeducar a todos los maestros, porque ellos son los que van a adoctrinar, esa palabra dice allí, a adoctrinar a todas las nuevas generaciones para que ahora ellos conozcan y vivan en los nuevos diseños de familia que la cultura, por necesidad, necesita expresar en el medio ambiente. Es directo, es clarísimo, ¿sí? ¿Por qué el ataque contra la familia es tan fuerte? Bueno, pues porque la familia es la base de la iglesia, es la base de la sociedad. Este no es un ataque contra la familia, contra la educación, el ataque es contra la fe, es contra los principios bíblicos, ¿sí? Entonces, la familia es la base de la sociedad, la familia es la base de la nación, y la familia es la estrategia de Dios por medio de la cual Él quiere establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, Satanás no está feliz con eso. Y si él sabe que Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra, él no puede impedir eso, pero sí puede hacer que las personas que él ha elegido para que cumplan con ese propósito, con esa misión, no lo hagan. Y entonces él se va a encargar de distraer, de dividir, de entorpecer. Él se va a encargar de dañar el matrimonio, la familia, para que no se cumpla ese fin. Entonces Efesios dice: en él toma nombre toda familia. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Eso quiere decir que hay familias en el cielo, pero en la tierra también. ¿Cuáles son las familias de la tierra? Nosotros. Y entonces, ¿cuál es el origen de nuestro sentido de ser, de nuestra familia? ¿Cuál es? Cristo. Y la familia, la identidad, el apellido, papá, mamá, ese papá y esa mamá que nos corresponde a nosotros no lo elegimos. Ya en Cristo había sido decidido que ese fuera mi padre, que esa fuera mi madre, que este fuese mi apellido, que esos fueran mis valores familiares y que este fuera mi rol dentro de mi familia, ya sea que yo sea un hijo, un padre, un tío, un abuelo, un hermano, un suegro, una suegra, el esposo, la esposa. Dios quiso que así fuera. Dios quiso que si soy hombre, yo fuese un hombre, y yo tengo que aceptar ese diseño de Dios, amarlo y entender que es perfecto para mí, porque es la voluntad de Dios que yo sea hombre, y es la voluntad de Dios que la mujer sea mujercita. Y yo tengo que preparar una generación desde casa, enseñar a padres a afirmar la identidad de sus hijos, porque si no afirmamos la identidad de las nuevas generaciones, entonces la cultura les va a robar su alma. Es decir, a través de una crisis emocional, a través de pensamientos distorsionados y a través de decisiones equivocadas, inducidas por manipulación cultural, política, social, económica, religiosa, lo que sea, ellos tomen decisiones aisladas de la palabra de Dios. Tenemos un reto para formar esas nuevas generaciones, porque esa familia que toma nombre en Cristo es el blanco de Satanás. Pero veamos también en Génesis 10 rápidamente, por ejemplo, cuando habla aquí la Biblia de los descendientes de Noé, los 3 hijos de Noé. Al final, después de que el arca ha aparcado allí sobre el monte Ararat, entonces ahora Dios comisiona nuevamente a Noé, le dice: ahora debes otra vez llenar la tierra, también debes ahora multiplicarte, ser fructífero, ¿sí? Pero al final de cada texto en el que son comisionados los hijos, fíjense por ejemplo en
en Génesis 10:5, ¿sí? Hablando de estos tres hijos, de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, dice el 5: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones, ¿sí? De estos, dice, de estos tres. Y ustedes pueden leer ahí en adelante cómo cada uno de ellos formó una nación diferente. En el versículo, vamos a ver aquí también, veámoslo, a ver, permítanme un segundo. Sí, en el versículo 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Sí? Está hablando de cómo de los hijos de una descendencia se forma una nación. Porque en el texto 31 dice otra vez: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Quiere decir que el propósito de Dios al crear una familia y darle nombre desde la misma preexistencia de Cristo es con el propósito de formar una nación, de que a través de la descendencia existan las naciones, ¿sí? El propósito de que Dios te haya puesto a ti con tu familia aquí en Bolivia no es solamente tus afanes diarios, tus propósitos, tus metas, tus sueños, que son muy buenas, pero no es ese el fin. Eso es parte de las añadiduras, del reto, de la prueba que vamos a tener para nosotros ser edificados en Cristo. Pero el objetivo que Dios tiene contigo como miembro de una familia aquí en Bolivia es que Bolivia sea una nación cada vez más santa, más pura, más próspera, una nación más libre, una nación que pueda ser modelo para otras naciones. Sin embargo, cuando hablamos de Bolivia como nación, tenemos un paradigma y tenemos una imagen muy distorsionada de lo que es Bolivia. Y sobre todo allá afuera, cuando yo estaba fuera de Bolivia, yo decía: voy a ir para Bolivia porque el Señor me ha llamado a trabajar allí con las familias. Y entonces los hermanos incluso me decían allá afuera: pero ¿por qué Bolivia? Bolivia es una nación pobre, subdesarrollada. No, luego escuchaba hermanos bolivianos que están fuera de Bolivia y me decían: no, Bolivia ya no vale un peso, no hay nada que hacer en Bolivia, no tiene sentido, no vale la pena. Yo decía: wow, Señor, ¿y por qué me llamas a Bolivia si así está Bolivia? Hasta que yo vine y el Señor me mostró a Bolivia como Él la veía, no como la veían allá afuera. Y el Señor lo que me mostraba en Deuteronomio 8, porque fue una palabra que yo le pedí al Señor para venir a Bolivia, y me dijo: lee Deuteronomio 8. Leí Deuteronomio 8, donde el Señor describe una tierra, su relieve, sus recursos, sus minerales, absolutamente todo. Y el Señor me dijo: esa es Bolivia. Ustedes lean Deuteronomio 8 y léanlo pensando en su país y van a ver que describe su tierra. Describe a Bolivia con su recurso, con su relieve, con sus minerales, con absolutamente todo. Y entonces yo dije: bueno, Señor, yo voy a irme viendo a Bolivia como tú la ves. Y llegué aquí a Bolivia y claro, vi los gigantes, vi los problemas, vi el sincretismo, vi la religiosidad también, vi el problema político, social, económico. Pero nunca el Señor me quitó de mi corazón ver a Bolivia como Él la veía, una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendita, grande, poderosa, una nación que nació en su corazón. Él fue el que marcó los límites de Bolivia, nadie más. Sí, pero los chilenos nos quitaron, pero los peruanos, pero Brasil, pero Argentina. No, Dios es providencial y Él sabe por qué permite las cosas, y Él está demarcando los límites de cada nación. Entonces, luego llegué aquí y me encontré con que ese sentimiento no solamente era allá afuera, sino también dentro de este país en algunos bolivianos, sobre todo en los jóvenes. No quieren vivir acá, quieren irse de Bolivia porque creen que aquí no hay oportunidades, denigran de su patria, porque están poniendo sus ojos en los gigantes, como los 2 espías cuando fueron a Canaán a ver la tierra, y vinieron 2 con un reporte, 10 con otro reporte. 2 tenían el reporte correcto, estaban viendo la tierra como Dios la veía, pero 10 estaban diciendo: no vale la pena, vamos a morir en esa tierra, no hay nada que hacer. Y se les había olvidado que era Dios el que había dicho que esa era la tierra prometida y que allí les iba a bendecir y que iban a prosperar, pero que tenían que echar fuera todas las naciones paganas y los dioses paganos y los altares que habían. Entonces yo me encontraba aquí con algunos hermanos que tenían ese sentimiento y esa sensación de su propia tierra como una tierra que no valía la pena, que lo mejor era irse de acá.
que esta es la condición política, esta es la condición económica, así está la familia, así está la iglesia, la educación XX, no hay nada que hacer. Así que lo que hemos hecho este mes haciendo la gira por todo Bolivia es diciéndole a los bolivianos: Bolivia vale la pena, y Dios te puso aquí, en esta tu tierra, para que tú eches fuera todas las naciones paganas, toda la idolatría, la religiosidad, la corrupción, la violencia, la orfandad. Dios te puso aquí, ¿por qué? Porque tú eres la iglesia, y la iglesia es el baluarte de la verdad, y la iglesia es el vehículo por medio del cual Cristo, es ese caballo blanco por el cual Cristo va a venir a impartir justicia en el final de los tiempos. Pero no quiere decir que en este tiempo no esté pasando. Nosotros somos ese vehículo por el cual Cristo quiere impartir justicia en la tierra. Jesús vino a la tierra y dijo: yo soy la luz del mundo, pero después le dijo a los que dejaba: ustedes son la luz del mundo. Y antes de irse les dijo: ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Piensa en eso un momento. ¿Qué fue lo más grande que hizo Jesús? Para usted, ¿qué es lo más grande que hizo Jesús? Dominar tal vez la ley de la gravedad. Caminó sobre las aguas, ¿verdad? Uno dice: ¡wow! Espectacular. Dominar la ley de la materia. Multiplicó los panes y los peces. ¡Wow! Increíble. Pero Dios dice: tú puedes hacer cosas mayores. ¿Pero qué más hizo? Abrazó al leproso, sanó a los enfermos, intercedió por los pecadores, culpables, merecedores del castigo de la muerte. Él intercedió por ellos y los defendió. Resucitó a un muerto. Y él, antes de irse, dice: ustedes van a hacer cosas mayores. Pero necesitamos fe para creer que podemos hacer cosas y milagros más increíbles que los que hizo Cristo. Necesitamos aumentar nuestra medida de fe. Y Dios te ha puesto en esta tierra con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu descendencia, para que eso sea posible. Entonces Satanás quiere distorsionar el propósito de Dios y quiere atacar a la familia, ¿sí? Dios tiene un propósito. Quiero que avancemos un poquito en la diapositiva. Aquí. Dios tiene un propósito, ¿verdad? Porque Isaías 45, del 9 al 10, en la parte de abajo de este texto dice: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. En algunas versiones dice: mi consejo. Consejo viene de concilio, de consenso. El consenso entre Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ese concilio, ese consenso, ese acuerdo, ese propósito, dice el Señor, lo voy a realizar. Nosotros nos hemos enfocado en buscar nuestro propósito. Evangelizamos hablándole a las personas: tú tienes un propósito, nadie puede cambiarte tu propósito. Pero no nos hemos detenido a pensar: ¿y cuál es el propósito de Dios? ¿Tiene Dios un propósito? Este texto dice: mi propósito será establecido. ¿Qué es lo que quiere establecer el Señor aquí en la tierra? Todo lo que me he propuesto realizaré. ¿Qué es lo que el Señor se ha propuesto? Si en la eternidad primera, en la existencia de Dios Padre, Jesucristo Hijo y Espíritu Santo, no había necesidad de absolutamente nada, porque era el Shalom, la plenitud completa, no necesitaban nada. Entonces, ¿qué es eso que ellos quieren realizar? Bueno, entonces tenemos nosotros otro texto aquí en Mateo 6, del 9 al 13, donde el Señor está enseñando a sus discípulos a orar, y la mitad de esta oración está enfocada en Dios y la otra mitad en el hombre, ¿no? Hablo de la segunda mitad, donde dice: venga a nosotros tu reino. Esa es la primera parte. Pero en la segunda parte dice: danos nuestro pan, no nos dejes caer en tentación, perdona nuestras ofensas, centrado en el hombre. Pero la primera parte está centrado en Dios y su carácter, ¿sí? Y lo que está diciendo entonces es: Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga tu reino sea establecido. Isaías ha dicho: todo lo que yo me he propuesto, mi propósito será establecido. Lo que él quiere establecer es su reino aquí en la tierra. ¿Cuándo entonces se establece el reino de Dios aquí en la tierra? Cuando su voluntad se hace aquí en la tierra, cuando las familias, los matrimonios, los padres
hacen la voluntad de Dios, es decir, obedecen todo lo que Dios les ha mandado. ¿Cómo una familia, un matrimonio, unos padres pueden entender o saber que están trayendo su reino del cielo a la tierra, del reino de Dios? Pues cuando al leer la Biblia nos encontramos con qué es lo que Dios me pide a mí y yo obedezco voluntariamente. Cuando yo obedezco a Dios como esposo, como padre, como esposa para las mujeres o como madre para ustedes, estás haciendo la voluntad de Dios y el reino de Dios se está estableciendo aquí en la tierra. No pensemos en una ciudad de oro como lo que va a pasar, la nueva Jerusalén va a descender, sí, esa es la consumación de todo, pero no es el reino en la tierra. El reino establecido en la tierra no es todo el mundo evangelizado, el reino establecido en la tierra no son muchas iglesias plantadas. Cuando Cristo vino y predicó el evangelio del reino y Juan estaba prisionero, le mandaba a preguntar con sus discípulos a Juan: pregúntenle si él es el Mesías o si debemos esperar a otro, ¿sí? Y Jesús le responde de una manera más bien muy simple, pero clarísima. Díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan. Es que él ha dicho: el reino de los cielos está entre vosotros, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, entre vosotros es que estaban los enfermos, los ciegos que no veían, los sordos que no escuchaban, los cojos que no andaban, estaban ahí entre ellos y entre ellos estaban siendo sanados. Entonces, por eso el reino de los cielos está entre vosotros, está pasando ahora. Y el reino de los cielos pasa cada vez que la voluntad de Dios se hace. Y en la familia es muy importante que se haga la voluntad de Dios. Hay un diseño de Dios para la familia, para el matrimonio. Hay un diseño de Dios para la paternidad y la maternidad. Es decir, hay una manera de nosotros ser esposos a la manera de Dios y otra a nuestra manera, o a la manera de las tradiciones del mundo. Hay una manera de nosotros ser padres a la manera de Dios y otra a nuestra manera y a la manera del mundo o de las tradiciones culturales. Hay una manera de vivir los roles en la familia conforme Dios lo ha diseñado en su palabra y otra manera que es a la nuestra o a la manera del mundo, de las tradiciones del mundo. Entonces, Dios tiene un propósito: traer su reino del cielo a la tierra, y con absolutamente todo el Señor, todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, todo eso está dentro de su propósito: traer su reino del cielo a la tierra. Quiero decir entonces, a ver si me pasa por aquí. A ver, tal vez lo puedes avanzar desde allá. ¿No me avanza? ¿Lo estás avanzando tú? Ya, ok. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, en este texto, dice: ¿con qué propósito hizo Dios la tierra? Y si nosotros leíamos aquí en Isaías, dice que Dios ha creado la tierra. Dice: no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. ¿Cuál es el propósito con el que Dios hizo toda la tierra? Para que fuese habitada, dice allí. Para que fuese habitada la creó. El propósito de Dios al hacer la tierra era que la vida fuera posible, es decir, que el hombre pudiera vivir y que luego, cuando Dios le diera esposa a este hombre, el matrimonio pudiera desarrollarse, y que luego, cuando este matrimonio tuviera hijos, la familia pudiese desarrollarse y manifestar la unidad, el amor y la plenitud de Cristo, mientras cada miembro de la familia asumía su rol. Y con ese propósito hizo Dios la tierra. Y luego, entonces, ¿con qué propósito hizo Dios el hombre? Bueno, nosotros podemos leer en Génesis 1:26, y con el propósito de la mujer podemos leer en Génesis 2:18, ¿no? Y 1:28 también, que el Señor los llama a cada uno a multiplicarse, a ser fructíferos, a sojuzgar, a gobernar la tierra, a llenar la tierra, ¿verdad? Eso es un propósito en Dios, no está centrado en el hombre. Es decir, el propósito de que el hombre tome autoridad sobre la creación, que administre, que descubra nuevos inventos, que desarrolle la tecnología, que a través de la ciencia descubra todo el potencial de la creación, no está centrado en el hombre, está centrado en que a través
de esa dinámica de descubrimiento, el reino de los cielos venga a la tierra. Cualquier invento tecnológico, cualquier vacuna, cualquier aparatito que el hombre descubra y potencialice, debería estar al servicio de un mayor nivel de bienestar para la humanidad, porque lo que Dios quiere al establecer su reino en la tierra es que el ser humano viva en mayores niveles de bienestar a medida que este hombre obedece su voluntad, vive en sus principios y desarrolla la creación para su propio bien. Pero entonces también el otro punto de este mandato cultural o de este propósito es, bueno, el hombre pecó, Adán y Eva pecaron. ¿Y qué pasó entonces con el propósito de Dios de establecer su reino aquí en la tierra? ¿Cambió? No, no cambió. No cambió. En el Salmo 8 nosotros podemos ver entonces a David reflexionando, ya en el tiempo de pecado, sobre este mismo mandato cultural. Oh, ¿quién es el hombre, Señor, para que tengas de él misericordia? Lo hiciste poco menor que los hombres, que los ángeles, y lo pusiste sobre toda tu creación, le diste autoridad. Dios le está recordando a David para qué fue que lo creó, a pesar del pecado. Entonces, ahora nosotros tenemos hombre, mujer, instituido el matrimonio. ¿Y cuál es el propósito del matrimonio? Entonces Génesis otra vez nos recuerda a nosotros, ¿verdad? Un hombre, una mujer unidos serán una sola carne, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí tenemos una ley del matrimonio. Por tanto, el hombre adulto, las características de Adán, era un hombre ya adulto, mayor, maduro, ¿sí? Y Dios decía, por tanto este hombre que es adulto, mayor, responsable, que sabe labrar la tierra, que sabe trabajar, que es responsable delante de mí, dice Dios, que tiene una relación conmigo, una comunión conmigo, ahora este hombre que ya está completamente formado y desarrollado debe dejar la casa de papá y mamá para formar su hogar. Tenemos una distorsión en la familia y es que los padres no queremos soltar a los hijos. Tenemos hijos de 25, 30, 35 y 40 años, varones todavía viviendo en casa de papá y mamá. Y mamás, padres que no los quieren soltar a su vida adulta, a descubrir su llamado, su rol, su propósito. Tenemos familias en Latinoamérica donde el esposo o el hombre se casa con su mujer y entonces tenemos padres sobreprotectores, a veces hasta controladores, que una vez su hijo se casa, de una vez le están diciendo, te vienes a vivir a mi casa, trae a tu esposa a vivir conmigo. En Colombia pasa mucho, no sé aquí en Bolivia, y los traen es a vivir bajo la falda suya otra vez. Ese no es el diseño de Dios, porque tenemos una manera de vivir la familia a nuestra manera, a nuestra tradición, y otra como Dios nos dice. Entonces aquí tenemos el primer principio: el hombre debe dejar a padre y madre. Ojalá, en lo posible, vivir lo más alejado de su casa paterna, con su nuevo hogar, con su nueva familia. Ese es el diseño de Dios. No es sano, no es bíblico que el matrimonio, el nuevo matrimonio, viva en casa de sus familiares, viva en casa de papá y mamá. Eso está distorsionando el diseño de Dios. No, pero yo le voy a construir un piso arriba de mí para que viva ahí. No vive conmigo, sí, pero todos los días allí está. Una de las mayores causas de divorcio en este tiempo es la intromisión familiar. Parejas que diluyen su matrimonio por la intromisión de algún familiar. Y lamentablemente la mayoría de las intromisiones familiares son suegras y suegros, de parte y parte. Entonces yo siempre le animo a las familias y a las mujeres, sobre todo, y a los hombres, bueno, también a todos. Hermanos, necesitamos ser suegras bíblicas y suegros bíblicos, nueras bíblicas, yernos bíblicos. Reto para ti, suegra, amar más a tu yerno que a tu propia hija. No, pero ¿cómo así? Si es que ella es mi hija. Por eso, a tu hija tú ya la amas sin problema, a tu hijo ya lo amas incondicionalmente. Pero si tú no trabajas en amar a tu nuera o a tu yerno, tú vas a ser una piedra de tropiezo para ese matrimonio. Y el objetivo para los
yernos y las nueras amar más a sus suegros que a sus propios padres. No, ¿cómo voy a amar más a mis suegros que a mis padres? No, es que a tus padres ya los amas. Incondicionalmente, incansablemente tú ya amas a tus padres. Pero ahora tu reto es amar a tus suegros, porque ellos son como unos padres para ti. Tienes que afianzar la unión de estas dos familias a través del amor que tú manifiestas a la familia del otro. Pero si lo que sale de ti es desaprobación, murmuración, queja contra la familia de tu padre o de tu madre, seguro que tu matrimonio va a pasar crisis. Entonces, dejar a padre y madre, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. ¿Sí? Tenemos hijos que se pelean con su esposita y allá llegan a la casa de la mamá. Mamá, ¿me puedo quedar esta noche? Sí, mi amor, venga, sí, yo le dije a usted que no se casara, se lo advertí, yo le dije que esa muchacha no me parecía, venga, yo le doy la sopita, claro. Mire eso, como viene con la camisa arrugada, ni siquiera le planchó la camisa, le caen encima a esa pobre mujer, ¿verdad? Y entonces lo recibe allí, que se quede allí 1, 2 días, 3, una semana. No, también lo tiene que soltar emocionalmente. Hola hijo, ¿qué pasó contigo? No, mi amor, madre, es que tuve un problema con mi esposa. Ay, ven, sigue, tómate un tecito, cuéntame un poco, voy a orar por ti, te bendigo hijo, vuelve a tu casa. Mamá, pero me puedo quedar. No, esta ya no es tu casa, pero tú eres mi madre, te necesito. Sí, yo soy tu madre, pero tú ahora tienes un hogar y una familia y eres responsable delante de Dios por ese matrimonio, así que ve a salvar tu matrimonio y tu familia. Pero hay que cortar ese cordón umbilical emocional. Y las chicas ni se digan, también llegan a casa. Mamá, ¿cierto? ¿Puedo entrar? Claro, mi amor, sí. Ay, ese guache, ese patán. Y empieza a denigrar de la imagen del yerno, ¿verdad? Y el papá, ¿cómo así? ¿Qué le hizo? ¿Qué le dijo? Espere, verá que yo voy a ir, que me lo encuentre. No, yo me puedo quedar, solamente quiero quedarme aquí una semanita nomás. No, la aconsejamos, la cuidamos, la recibimos, la consolamos, oramos por ella y luego le decimos, vuelve a tu casa. A no ser que esté sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar, golpes, cosas así, es diferente. Pero si son pataletas, berrinches, niñerías, que vuelvan a casita y solucionen sus problemas. Si estamos pendientes, al otro día llamamos, hola, ¿cómo estás, hijo, hija? ¿Cierto? ¿Cómo te fue con este problema? Y estamos pendientes y oramos, los cuidamos, pero emocionalmente los tenemos que soltar. Yo me estoy preparando, tengo mi hija de 17 años ya, y está a punto de salirse de casa, este año se gradúa y seguramente ya también va a venir la persona que Dios tiene para ella. Ya me estoy preparando, ya le he dicho a ella, mi amor, yo te amo mucho, pero el día que tú te cases, ese día tú vas a tener que asumir todas las situaciones que Dios te va a poner para pulir tu matrimonio y para que sea un matrimonio que exprese el amor de Dios. Eso le enseño a mi hija y le digo, yo te voy a recibir, vas a contar conmigo, pero el día que te cases, tú vas a formar un nuevo hogar, una nueva familia que va a reflejar el modelo de la familia de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿les suena la idea de ser suegras bíblicas? Levante la mano, ¿quién quiere ser una suegra bíblica? A ver las mujeres, una nomás, las demás se resisten. Bueno, ¿y nueras bíblicas? Amar más a la suegra que a la propia madre y al propio padre. Bien, ese es el reto, ¿no? Bien, pero Malaquías 2:15 nos habla también de algo, de un diseño de Dios para la familia que es clave. ¿Qué dice Malaquías 2:15? Quisiera que ustedes me acompañaran también allí en la Biblia, por favor, rápidamente, y si lo podemos proyectar, está bien. Entonces fíjense ustedes que en Malaquías 2:15 nosotros tenemos un texto, dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Está terminando el versículo diciendo, si quieren, si hay problema para proyectarlo no pasa nada, ya lo leímos aquí. El texto termina diciendo, hey, no seas infiel, no adulteres en tu matrimonio, ok, no seas desleal con la mujer de tu juventud.
Pero si tú eres mujer, no seas desleal, no seas infiel con el hombre de tu juventud, con tu esposo. ¿Por qué? Porque al comienzo del texto está diciendo, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Y ese no hizo el uno se está refiriendo a lo que nos decía en Génesis 2. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y serán, complétenlo ustedes, serán una sola carne. Y entonces Malaquías está diciendo, y no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Pero luego hay una pregunta retórica, ¿y por qué uno? Y la respuesta es allí, porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, ¿por qué hizo él el matrimonio? ¿Por qué Dios constituyó hombre y mujer, un diseño biológico de una mujer con una fisiología diferente a la del hombre, una anatomía diferente a la del hombre? Es decir, la mujer, su pelo es diferente, el tamaño de su cerebro es diferente, sus facciones físicas más marcaditas, más respingadas, su tono de voz más fino, ¿sí? Menos fuerza física, sus caderas un poco más anchas. Ella tiene pecho, sus senos, ella tiene un sistema biológico que puede gestar la vida en su vientre. ¿Y por qué Dios la diseñó así? ¿Y por qué al hombre lo hizo más fuerte, voz más gruesa? ¿Por qué él tiene la simiente capaz de fecundar la vida? ¿Por qué es más fuerte físicamente? ¿Por qué Dios, habiendo hecho a cada uno con una individualidad y con un diseño diferente, luego quiere que sean uno? Y la respuesta es, porque buscaba una descendencia. Dios te hizo a ti así mujer, y Dios te hizo a ti así hombre, para que te des el matrimonio y tengan hijos. Descendencia son hijos. Y ese es el único versículo que nos muestra a nosotros un propósito del matrimonio literal. Porque nosotros tenemos algunas respuestas a la pregunta de ¿por qué uno? ¿No? ¿Por qué el matrimonio? Y unas respuestas un poco romanticonas, ¿no? No, el matrimonio pues para ahorita que viene el invierno nos vamos a runchar y más calientitos, nos vamos a calentar los piecitos el uno y el otro. Pues qué chévere el matrimonio. Y también cuando lleguemos a viejitos, pues para no estar solos y no hablar por ahí solamente con las plantas y los perritos, para tener con quien charlar. Qué rico el matrimonio para eso. Qué bendición poder charlar en el matrimonio, ¿verdad? Yo a veces llego a la casa cansado y mi esposita quiere hablarme y mi amor, me escucha 5 minutos. Yo ya sé que 5 minutos son 2 horas para ella, entonces me dispongo y la escucho. Es bueno el matrimonio para eso, ¿sí? También 2 son mejor que 1 para emprender una empresa. Para criar a los hijos entre los 2 es mucho mejor, ¿sí? Pero textualmente ese es el único versículo donde dice ¿y por qué hizo 1? ¿Por qué instituyó el Señor el matrimonio? Porque buscaba una descendencia, hijos. Entonces la pregunta es, los padres de hoy día, los matrimonios de hoy día que están teniendo hijos, saben, están siendo discipulados, son conscientes y están trabajando en desgastar su vida, invertir su tiempo, su capacidad intelectual, física, emocional, para hacer de sus hijos una descendencia para Dios, para que esos hijos un día Dios se pueda valer para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Es decir, los padres de hoy en día están trabajando para que si el Señor un día necesita a otro Noé que le crea, y que aunque nunca haya llovido, le pueda llamar y le pueda decir, quiero que construyas un arca de estas dimensiones, y lo construya. ¿Tenemos una generación así? ¿Tenemos una generación con una fe radical que si Dios también le hablara hoy en día a uno de ellos que tiene que ir a sacrificar a su propio hijo, como se lo pidió Abraham, lo podría hacer? Tenemos a un David en este tiempo, y tenemos también mujeres llenas de gracia, que si un día el Señor también necesitara valerse de una mujer, de una chica, para cumplir uno de sus propósitos más importantes como un vientre, valerse de un vientre donde gestarse la vida del mismo Hijo de Dios, ¿será que tenemos hoy en día a padres trabajando en formar chicas con las cualidades de María, llenas de gracia, para que el Señor diga, ella es? ¿Saben los padres esto? ¿Están trabajando en eso? ¿Nosotros como iglesia estamos discipulando a los padres para que hagan bien su tarea? Yo creo que sí. Yo por fe creo que sí, porque el propósito de Dios se va a establecer aquí en la tierra, como decía Isaías 45.
Entonces también tenemos un ataque directo contra la descendencia de Dios. Si Dios quiere que a través del matrimonio hayan hijos, Satanás quiere impedir que los matrimonios tengan hijos, ¿sí? Y por eso es que ahorita tenemos leyes que aprueban el aborto hasta el 9º mes de embarazo. En Colombia ya fue aprobado. Un día antes de que el bebé vaya a nacer, lo puede asesinar su propia madre, ¿sí? Tenemos leyes que aprueban la ideología de género, donde el hombre se da en casamiento con el hombre, la mujer con la mujer, o el hombre con un perro, o la mujer con una plantita, y a eso le llaman matrimonio y también le llaman familias. ¿A alguno de ustedes aquí le han presentado una mascotica como un hijo o un nieto? ¿No? Gloria a Dios. ¿O alguno de ustedes se lo ha presentado a alguien como, mire, le presento a mi hijo y es un perrito de 4 patas? Eso está pasando. Eso es un ataque directo contra la familia y contra la descendencia. Entonces tenemos generaciones hoy en día que no conciben el matrimonio como parte de su proyecto de vida. No se quieren casar. Allá afuera, los no creyentes no se quieren casar. No conciben el matrimonio como algo bueno. Ellos quieren primero estudiar su carrera profesional, su magíster, su licenciatura, su especialización, su título, el título del título, y después quiere viajar por todo el mundo para conocer los países, y luego tiene que tener casa, carro y beca, y por ahí sí va a pensar en el matrimonio. Y ni qué decir de los hijos. Pero eso está pasando con los no creyentes. No, en la iglesia también está pasando. Ese es el pensamiento también de muchos jóvenes cristianos. Pero lo que es más preocupante, estos jóvenes están pensando así porque sus propios padres los están aconsejando así. Usted no piense en matrimonio, usted no piense en hijos, usted concéntrese en estudiar, en llegar lejos, en comerse al mundo, y ahí sí, piense en casarse y en tener hijos. Pero Dios dice, el matrimonio existe para que Dios tenga una descendencia. Y el Salmo 127 dice, bendito el hombre que tuvo sus hijos en su juventud. Y si los hijos se deben tener en la juventud, y si eso es bendición y es el modelo de Dios, pues el matrimonio tiene que darse en la juventud, porque los hijos deben nacer dentro del pacto matrimonial. Nosotros estamos atrasando el matrimonio y estamos atrasando la descendencia de Dios, con fines materiales, hedonistas, egoístas y placenteros. Jeremías 9:23, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio se alabe en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Si en algo has de alabarte, que sea en conocerme y entenderme. Dios quiere que tú entiendas que necesitamos levantar unas generaciones en la iglesia que amen el matrimonio, que no tengan ningún problema los hombres en ir y ser valientes y pedir matrimonio a una chica, y que las mujeres no tengan ningún problema en recibir a los hombres que piden matrimonio. Obviamente debe haber unas condiciones dadas para el matrimonio, como la mayoría de edad, que papá y mamá estén de acuerdo y así, pero debemos levantar generaciones que amen el matrimonio y que amen la maternidad y la paternidad, que no tengan ningún problema con tener los hijos que Dios les quiera dar. Entonces tenemos que enseñar y discipular a las familias, porque Dios quiere a través de la familia discipular a Bolivia y hacer de Bolivia un mejor país. Esa respuesta, esa solución no va a llegar desde la política, desde la economía, no, va a llegar desde el discipulado que se esté impartiendo en la iglesia a los padres de familia. Entonces, lo que está en juego detrás del cómo nosotros estamos formando las familias en la iglesia es la libertad o la esclavitud de esta nación, el desarrollo o el estancamiento de esta nación. Y Dios ama a Bolivia y Él quiere que Bolivia viva la familia en su diseño, no a su propia manera. Con esto termino, muchísimas gracias, y le voy a dar lugar entonces al misionero Oscar para que pueda compartir su mensaje. Muchas gracias.